Hola, buenas tardes. Continuamos con la segunda parte de la unidad 1. Entre las especificaciones fundamentales de un sistema, de cualquier sistema en realidad, está la ganancia, expresada, ya sea expresada como una relación de tensiones o de potencias, de magnitudes. La ganancia es un número adimensional y lo vamos a definir a la ganancia de tensión como tensión de salida sobre tensión de entrada, la ganancia de corriente como corriente de salida sobre corriente de entrada y a la ganancia de potencia como potencia de salida sobre potencia de entrada. Entonces, como vemos, no tiene dimensión, puesto que es voltio sobre voltio, amper sobre amper, vatio sobre vatio. En el caso de circuitos que producen atenuaciones, estas relaciones serán números menores que 1, mientras que un amplificador, o sea, si el circuito tiene una salida de mayor valor que la entrada, ya sea de tensión, corriente o de potencia, estaremos ante un amplificador. ¿Quiénes trabajan como atenuadores? Un ejemplo son los filtros pasivos, los divisores de tensión, los divisores de corriente. Pero resulta que dentro de un mismo sistema de comunicaciones, y nos va a pasar específicamente en sistemas de comunicaciones, donde tenemos un diagrama de bloque con muchos bloques uno a continuación de otro, va a aparecer señales, por ejemplo, con la potencia del orden de los milivatios, en un determinado punto o momento de medición, y en otro punto, capaz que 2, 3 o 4 bloques más adelante, puede tener una potencia de los kilovatios. Entonces, para que esas escalas no nos resulten tan extensas, es necesario trabajar con escalas logarítmicas, lo cual nos lleva al estudio del decibel. El decibel es una unidad de medición logarítmica de ganancia y se utiliza comúnmente para expresar la respuesta de un amplificador. El uso de decibeles para expresar las ganancias se usa sobre todo en sistemas de comunicaciones, y la unidad del decibel es importante en mediciones realizadas en un amplificador. La base para la unidad del decibel se deriva de la respuesta logarítmica del oído humano a la intensidad del sonido. El decibel es una medida logarítmica, entonces, de la relación de una potencia a otra, o de una tensión a otra, o de una corriente a otra. Entonces, este valor es utilizado para relacionar pérdidas o ganancias en un sistema. Definimos la ganancia de potencia en decibeles como 10 veces el logaritmo del valor absoluto de la ganancia de potencia en veces. La ganancia de corriente en decibeles será 20 veces el logaritmo de base 10 del valor absoluto de la ganancia de corriente en dB. Y la ganancia de tensión en decibeles es 20 veces el logaritmo del valor absoluto de la ganancia de tensión, y así resulta expresada en decibeles. Hay que tener en cuenta que, a pesar que estamos diciendo de que el equipo, no sé, gana 20 dB o 10 dB de potencia, sigue siendo una dimensional. Por más que estamos agregando esta palabra decibel, sigue siendo una dimensional. Los decibeles, ¿qué ventajas tiene trabajar con decibeles? Primero, la gran ventaja es que convierte las multiplicaciones en suma y las divisiones en resta, lo que hace mucho más sencillo e intuitivos los cálculos. Por ejemplo, si tengo un amplificador en cascada, estamos hablando de que vamos a tener cascadas. Entonces, si tenemos un amplificador en cascada, la ganancia de la cascada es igual al producto de las ganancias individuales de los amplificadores. Sin embargo, cuando está en veces. Sin embargo, si la tuviese en decibeles, la ganancia de la cascada será la suma de las ganancias de potencias expresadas en decibeles. Obviamente que esto lo hace mucho más sencillo al cálculo sin necesidad de tener una calculadora. Por otro lado, si tengo una ganancia de potencia, como es en este caso, sumar 3 dB equivale a multiplicar la potencia por 2, y restar 3 dB equivale a dividir la potencia por 2. Con lo cual,
ya me estoy dando cuenta que cuando tenemos la curva de respuesta en frecuencia de un amplificador, en los puntos de media potencia, o sea, donde cae la potencia a la mitad, si le estuviese a la ganancia de potencia expresada en decibeles, habría caído 3 dB. Tienen que observar que si la ganancia fuese de tensión, en los puntos de media potencia, cae 6 dB. Cae 6 dB por la relación del cuadrado que tiene la tensión, del elevado al cuadrado. Si se usa el dB, veamos otra gran ventaja. Se evita manejar números muy grandes o muy pequeños o llenos de cero con la posibilidad de error y serias probabilidades de equivocarse con los cálculos. Veamos ahora el dBm. El dBm es una unidad para medir niveles de potencia referidos a 1 milivatio. Es realmente una unidad. Así como, digamos, yo pongo un batímetro para medir potencia, en el batímetro yo puedo elegir la escala. Elijo que la mide en vatios o puedo elegir medir en dBm, por ejemplo. Los valores positivos de un dBm representan niveles por encima de 1 milivatio y valores de dBm negativos representarán niveles de potencia por debajo de 1 milivatio. Entonces, el dBm está definido como un dBm es igual a 10 veces el logaritmo de la potencia de salida expresada en vatios sobre 1 milivatio. Por lo tanto, insisto, valores positivos significan potencia superior al milivatio y valores negativos, potencias inferiores al milivatio. Debido a que el decibel se puede utilizar para representar solo cocientes de potencia y no potencias en realidad, el dBm proporciona una forma conveniente de expresar la salida de potencia real de un amplificador o de otro dispositivo. Un incremento de 3 dBm corresponde a duplicar la potencia y una reducción o disminución de 3 dBm corresponde a reducir a la mitad la potencia. Entonces, fíjense en este detalle muy importante. Los decibeles son valores relativos, porque si yo digo que hay 10 dB, eso significa que la potencia es, o si digo que la potencia es de 3 dB, quiere decir que la potencia de salida es 2 veces más grande, es el doble que la de entrada. Pero no sé si es grande o chica la señal a la salida, porque es un valor relativo a la entrada, mientras que el dBm es un valor absoluto. Por eso hace rato dijimos decibel relativo y ahora digo decibel absoluto. Así que atento a esta diferencia. Al expresar que un amplificador tiene una ganancia de potencia de 3 dB, entonces solo estamos indicando que la potencia de salida es 2 veces la potencia de entrada, pero no sabemos nada de la potencia de salida real. Para indicar la potencia de salida real utilizamos el dBm. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir para que quede muy claro. ¿Qué ventajas tiene trabajar con dBm? Un incremento de 3 dB implica duplicar la potencia. Una disminución de 3 dBm implica reducir la potencia a la mitad. Veamos otra ventaja. Por ejemplo, estamos reiterando de que nuestro sistema de comunicaciones va a haber bloques, va a tener muchos bloques uno a continuación de otro. Entonces, por ejemplo, si la señal a la entrada de un amplificador es de 5 dBm y la ganancia del amplificador, la ganancia de potencia es 6,35 dB, entonces la potencia del amplificador es 11,35 dBm, simplemente es sumado. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene, creo que la ventaja fundamental que tiene el trabajar con dBm. Aquí sí que se va a notar, porque puede ser que a la entrada del sistema de comunicación tenga tal vez potencias del orden de los milivatios o inferiores a los milivatios, y a la salida del equipo tenga potencias del orden de los kilovatios. Entonces, aquí sí se va a notar cómo eso que habíamos dicho de llevar muchos ceros, que me puede llevar o inducir a cometer errores. Por otro lado, vamos a hacer el comentario que también existe el
el dBmB, o sea, el decibel absoluto pero de tensión. Y este se utiliza para algunas aplicaciones de TV por cable donde el nivel de referencia es 1 milivoltio, o sea que el dBmB es 20 veces el logaritmo de la tensión de salida sobre 1 milivoltio. Y este corresponde al 0 dB. Así como el dBm se utiliza para indicar potencias reales, la unidad dMMB se utiliza para indicar tensiones reales. Veamos, por ejemplo, algunas potencias expresadas en dBm. 60 dBm es 1 kilovatio, que es la potencia típica de transmisión de una estación de FM. Radiación típica de RF de un horno de microondas. Por ejemplo, 30 dBm es 1 vatio, que es la máxima salida de potencia de un teléfono celular GSM, de tecnología GSM. Y por ejemplo, 20 dBm es un Bluetooth estándar clase 1 con una cobertura de 100 metros, potencia típica o la potencia típica de un router de Wi-Fi, de los routers inalámbricos como los que tenemos todos en nuestras casas. Por ejemplo, ya un teléfono de tecnología 3G más o menos tiene o irradia 21 dBm, o sea, 125 milivatios. Veamos, por ejemplo, ahora una medición en el bloque 1 de nuestra facultad. Entonces, esta es una medición del Wi-Fi. Entonces, en este Wi-Fi, fíjense en que en el piso 2, el Wi-Fi tenía menos 90 dBm, o sea, la señal. En el laboratorio de electrónica tenía aproximadamente 87, o sea, menos 87 dBm. Y en el bloque 1, en el piso 3, donde hay un router, y tenía casi 70, menos 70 dBm. Entonces, que aproximadamente es esta cantidad en milivatios. Entonces, más o menos, esta es una medición de la potencia del Wi-Fi, de la señal de Wi-Fi dentro del bloque 1. Veamos a continuación qué es el ruido. En electrónica y en las telecomunicaciones se denomina ruido a todas las señales eléctricas no deseadas presentes en la banda útil que provienen de diversas fuentes y que interfieren sobre la señal que se transmite o se procesa. Este ruido va a afectar a las señales y afecta tanto a las señales digitales como a las señales analógicas. Por ejemplo, ¿por qué digo en la banda útil? Citemos un ejemplo. En una grabación de audio, cualquier señal no deseada que cae en la banda de frecuencia entre los 0 y los 15 kHz será perceptible e interferirá con la información de audio. Consecuentemente, para los circuitos de audio, cualquier energía eléctrica no deseada proveniente de cualquier fuente que caiga en la banda de frecuencias entre los 0 y los 15 kHz se considerará ruido. Esencialmente, vamos a ver la figura que tenemos a continuación, donde mostramos una señal senoidal pura y la señal cuando ha sido afectada por el ruido. El ruido eléctrico es todo cambio aleatorio de una magnitud eléctrica, ya sea corriente, tensión o potencia, que tiende a modificar la señal de interés. En las señales analógicas, el ruido distorsiona las señales sonoras y deforma y si fuese de video, deformará las imágenes, haciendo a las mismas desagradables y a veces hasta irreconocibles. En las señales digitales y en particular en las comunicaciones, el ruido provoca el incremento de la tasa de errores, volviéndolas las mismas lentas y en algunos casos hasta se produce el bloqueo. Más que saber cuánta tensión de ruido tenemos, lo importante es evaluar la relación que existe entre la potencia de la señal comparada con la potencia del ruido, que lo vamos a ver a continuación. Más que conocer de forma independiente cuál es el valor del ruido. ¿Dónde se originan los ruidos? Realmente en todas partes.
En los canales de comunicación y en los equipos, el ruido es aleatorio e interfiere con las señales a comunicar. Los ruidos normalmente no pueden ser evitados, pero sí es posible atenuar sus efectos, minimizando, por ejemplo, tomando acciones como minimizar el ancho de banda, poner equipos de refrigeración, aumentando la potencia de transmisión, utilizando amplificadores bajo ruido, etcétera, etcétera. Principalmente, el ruido puede dividirse en dos categorías generales, correlacionado y no correlacionado. El ruido correlacionado implica una relación entre la señal y el ruido. El ruido no correlacionado está presente en la ausencia de cualquier señal. Es decir, que está presente aunque aunque no tengamos señal de entrada. Mientras que el ruido correlacionado aparece exclusivamente cuando hay una señal. O sea que el ruido correlacionado es el ruido que agregan los amplificadores o las etapas, mientras que el no correlacionado es el que viene desde afuera. Entonces, ruido correlacionado. Dijimos que aparece solamente cuando hay una señal. Entonces, acá tenemos los casos de las distorsiones, de todos los tipos de distorsiones. Yo he citado dos nada más. Distorsión armónica, distorsión por intermodulación, pero también está la distorsión de fase, la distorsión de amplitud, etcétera, etcétera. Distorsiones que agregan las distintas etapas. Mientras que el ruido no correlacionado, que dijimos que es un ruido que es independiente de que haya señal o no haya señal, se va a clasificar en ruido externo y ruido interno. Ruido externo, tenemos el ruido atmosférico, el ruido solar, ruido cósmico, el ruido creado por el hombre. Y el ruido interno, que sería el ruido que se produce dentro de los componentes en sí, tenemos ruido térmico, ruido de disparo o granalla, ruido de tiempo de tránsito, ruido de centelleo, ruido de partición. Entonces, haciendo un breve síntesis, decimos que el no correlacionado está presente sin importar si hay una señal o no hay una señal, y este no correlacionado lo hemos dividido en externo y en interno. El externo es el generado externamente al circuito y que se introduce al circuito. Las señales externamente generadas se consideran ruido solo si la frecuencia generada caen dentro de la banda útil del filtro de entrada del circuito. Los principales, como hemos dicho, está el ruido atmosférico, que es la energía eléctrica que ocurre naturalmente y se origina dentro de la atmósfera de la Tierra. También se le llama a este ruido electricidad estática. Principalmente las fuentes suelen ser los relámpagos, las perturbaciones eléctricas naturales. Luego tenemos el ruido solar, que también se le llama ruido extraterrestre en forma más general, que se origina fuera de la atmósfera. A veces también se le llama ruido del espacio profundo. Se origina en la Vía Láctea y se divide en dos categorías, en ruido solar y en ruido cósmico. El ruido solar se genera directamente del calor del Sol y existen dos componentes del ruido solar. La condición tranquila, cuando la radiación solar es relativamente constante, y de alta intensidad cuando cuando hay actividad de manchas solares, etcétera, etcétera. El ruido extraterrestre en general, o sea, hablamos del solar y del cósmico, contiene frecuencias aproximadamente entre los 8 MHz y los 1,5 GHz. Pero como las frecuencias inferiores a 20 MHz raramente logran penetrar en la atmósfera de la Tierra, por lo tanto el ruido solar y el cósmico no. Seguimos entonces con los ruidos correlacionados, habíamos dicho internos y externos, ya habíamos definido qué era interno y qué era externo, y en cuanto al ruido interno, dijimos que era la interferencia eléctrica generada dentro del dispositivo. Tenemos que tener en cuenta que todo equipo electrónico genera ruido, tanto los componentes pasivos como los dispositivos activos como diodos, transistores, etcétera, etcétera. Y todos van a ser fuente de ruido. O sea que siempre
a la salida de un bloque, el nivel de ruido es superior al nivel que había en la entrada. Con respecto al ruido interno, vamos a empezar con el ruido térmico, principalmente, ya que es el más importante. El ruido térmico está asociado con el movimiento browniano de los electrones dentro de un conductor. Los electrones de un conductor están en equilibrio térmico con las moléculas y en constante movimiento aleatorio. Entonces, estos electrones llevan una carga negativa unitaria y la velocidad media cuadrática de un electrón es proporcional a la temperatura absoluta. Por lo tanto, cada vuelo de un electrón entre colisiones con moléculas constituye un pulso corto de corriente. Debido a que el movimiento de electrones es totalmente aleatorio y en todas las direcciones, la tensión promedio producido en la sustancia por su movimiento es de 0 voltios de continua. De esta manera, este movimiento aleatorio solamente va a provocar un aumento a la componente de alterna. Por lo tanto, podemos decir que el ruido térmico es el movimiento aleatorio de los electrones libres dentro de un conductor causado por la agitación térmica. ¿Sí? Flujo de corriente, ahí dejamos una breve descripción. Podemos decir entonces que, como acabamos de mencionar, el ruido térmico se considera como una variable aleatoria de valor medio cero. Dijimos que tenía componente de continua cero, pero que sí producía variaciones en la alterna, o sea que su valor instantáneo no es cero. Matemáticamente, la potencia del ruido térmico se calcula con la ecuación P sub n igual a K por T y por B, donde P sub n es la potencia del ruido en vatio, K es la constante de Boltzmann, igual a 1,38 por 10 a la menos 23 joules sobre grado Kelvin, T es la temperatura en grados Kelvin y B es el ancho de banda de la potencia del ruido en Hertz. Podemos decir entonces, definir ahora la densidad espectral del ruido térmico, decimos que es uniforme en el espectro de frecuencia, es decir que sus componentes espectrales van desde los 0 Hz hasta frecuencia de los pentahertz y más. Es decir que el ruido térmico se manifiesta por igual en todas las frecuencias, por lo cual se lo denomina también ruido blanco o también algunos le decían antes ruido de pasto. La densidad espectral n sub 0 se define como el cociente entre la potencia de ruido sobre el ancho de banda y es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura en grados Kelvin. Veamos ahora qué es la tensión de ruido. En ausencia de tensiones externas, el movimiento aleatorio de los electrones da lugar a una corriente que cambia de magnitud y dirección continuamente en los extremos del conductor o del elemento de circuito particular y produce una tensión fluctuante, que es la tensión de ruido. En el peor de los casos, si la carga, entonces acá tenemos una fuente de ruido con su impedancia de salida. Lo representamos, lo modelizamos de esta manera. Rn es la resistencia interna y Rl es la carga. Entonces, para el peor de los casos, cumpliendo con el teorema de máxima transferencia de energía, decimos que el peor caso es cuando RL toma el valor de R sub n, o sea, de la resistencia de ruido, donde RL, insistimos, es la resistencia de carga. Entonces, la tensión de ruido se puede calcular según la ecuación B sub n igual a la raíz cuadrada de 4 por R, por K, por T y por B, donde R va a ser la resistencia de carga. R sub L. O sea, estamos suponiendo que sobre la resistencia de carga, o sea, la tensión que aparece sobre esta resistencia, es la tensión de ruido dividido en 2. Entonces, este sería el circuito equivalente de una fuente de ruido.
Pasemos a ver el ruido de impulso o ruido de granalla o también ruido de disparo. Este ruido es causado por la llegada aleatoria de portadores, ya sean huecos y electrones, en el elemento de salida de un dispositivo electrónico, tal como el diodo, el TBJ o un transistor efecto de campo, o sea, un FET, etcétera, etcétera. El ruido de disparo lo descubrió el señor Shotley ya en 1918, o sea que es uno de los primeros que se pudo observar. Los portadores de corriente alterna y corriente continua no se mueven en un flujo continuo y estable porque la distancia con que viajan varía debido a sus trayectorias de movimiento aleatorio. El ruido de disparo está variando aleatoriamente y está sobreimpuesto en cualquier señal presente. El ruido de disparo, cuando se amplifica, suena como una lluvia de bolitas de metal que caen sobre un techo de chapa. Por eso se llama ruido de disparo, de metralla, de granalla, etc. Este ruido de disparo es proporcional a la carga del electrón, o sea, 1,6 por 10 a la menos 19, a la corriente directa y al ancho de banda del sistema. O sea, la corriente de shot noise o la corriente de ruido es igual a la raíz cuadrada de 2Q por I0 por B, donde I0 sería la corriente necesaria para polarizar ese dispositivo, por ejemplo, ese diodo. B es el ancho de banda. Entonces, corriente directa, I0, corriente directa, Q es la carga, y B, ancho de banda. Entonces, Q, valor de la carga del electrón, como dijimos, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y 0, corriente de polarización de continuo, corriente directa del dispositivo, y B es el ancho de banda de donde se observa el ruido en Hertz. Por otro lado, el ruido de partición, tiene características similares al de granalla en espectro y formas de generación. Se presenta en dispositivos donde una sola corriente se separa en dos o más trayectorias. Ejemplo, la corriente de emisor de un transistor que está formada por las corrientes de base y de colector. Bueno, de los ruidos externos ya habíamos hablado, quienes los originaban, ¿no es cierto? Equipos, máquinas, atmosféricos y espaciales. Muy importante el ruido total. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No es cierto? Bueno, para combinar los efectos de dos o más fuentes de ruido, se deben sumar sus valores en RMS. O sea, que si tengo tensiones de ruido, será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y la corriente de ruido total será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferentes corrientes de ruido. Con respecto a la relación señal-ruido. La relación señal-ruido, ¿se acuerdan que dijimos al comienzo de que no era tan importante el valor que tenga la tensión de ruido o la potencia de ruido, sino que lo más importante era cuánto de ruido y cuánto de señal? Entonces, y que a esto se le llamaba relación señal-ruido. Entonces, se la nota con S sobre R, e indica la cantidad de ruido que contiene una señal en cuestión. A la relación señal-ruido se la expresa en decibeles, o sea, en dB, y decimos que la relación señal-ruido es igual. En dB es 10 veces el logaritmo de la potencia de la señal sobre la potencia de ruido. Por lo tanto, es 10 veces el logaritmo de los valores absolutos de PS sobre PN. También podemos hablar de relación señal-ruido de tensión y es 20 veces el logaritmo de la tensión de la señal sobre la tensión de ruido. Entonces recuerden, S es señal, N es de noise, de ruido. Tenemos una gráfica, entonces si este eje está en decibeles y este valor es frecuencia, entonces este será el nivel de ruido y esta es la gráfica, por ejemplo, de tensión de salida, ¿no es cierto? La relación señal-ruido sería el valor entre la media del ruido y el valor máximo. Entonces esa sería la relación señal-ruido. Obviamente que siempre quiero tener relaciones señal-ruido grande, o sea,
mucha señal y poco ruido, mucha potencia de señal y poca potencia de ruido. Entonces siempre quiero relaciones señal-ruido grande. Pasemos a ver la cifra de ruido o índice de ruido. La cifra de ruido o índice es un índice que indica la degradación en la relación señal-ruido conforme la señal se propaga por un amplificador sencillo o una serie de amplificadores o un sistema de comunicaciones. El factor de ruido es la relación de la relación señal-ruido a la entrada entre la relación señal-ruido a la salida. Así que la cifra de ruido o índice de ruido es una relación de relaciones. Matemáticamente, esta relación se escribe como 10 veces el logaritmo de la relación señal-ruido a la entrada sobre la relación señal-ruido a la salida. Entonces, insistimos que lo que está mostrando es la degradación de la relación señal-ruido a medida que la señal pasa de una etapa a la otra. Bueno, y con esto terminamos esta primera unidad. Muchísimas gracias. Hasta la unidad número 2.